En los últimos años, la MLS ha crecido de forma exageradamente rápida. Pasó de ser una de las ligas menos atractivas del continente a ser la sexta liga con más espectadores del mundo. Gran parte de este crecimiento tiene que ver con las inversiones millonarias que les permitieron tener a grandes figuras consagradas como Messi, Suárez o Busquets, pero también con el hecho de poder contratar talento joven del fútbol sudamericano en gran cantidad, a tal punto de que hoy tienen en la liga cerca de 140 jugadores latinoamericanos, de los cuales más de 30 son argentinos. Y justo ahí está el problema, porque siempre fueron contados los casos de jugadores que pasaron directamente desde el fútbol argentino hacia las grandes ligas europeas, pero lo que sí cambió es el ciclo natural de los jugadores que se quedaron a medio camino, o sea, jugadores que son talentosos pero que no tienen el nivel suficiente para migrar directamente hacia Europa. Antes un chico como Hernán López Muñoz, que viene de ser la gran figura de Godoy Cruz en el último año, se hubiera quedado a crecer como jugador en el fútbol argentino, ya sea quedándose en el club de Mendoza o dando el salto a un club más grande. Pero hoy se va porque es mucho más el dinero que puede ofrecer un club de la MLS que Boca, River o cualquier grande de Argentina. Y esto no solo priva a la liga local de disfrutar de grandes jugadores jóvenes con buena actualidad, sino que también afecta a largo plazo a la selección argentina, porque aunque en Estados Unidos tengan una alta inversión, todavía están lejos del nivel futbolístico que hay en Europa o en Sudamérica, por lo que en cierta medida que un jugador joven vaya a la MLS significa retroceder un paso grande en su carrera. Son contados los casos de futbolistas que después de jugar en la MLS dan el salto al fútbol europeo. La gran mayoría se queda estancado en Estados Unidos por muchos años. El ejemplo perfecto es Thiago Almada, que pintaba para ser uno de los proyectos más interesantes del fútbol argentino. La estaba rompiendo en Vélez y se fue al Atlanta United con 18 años. Hoy, con 22 años, sigue jugando ahí. Más allá de que pueden decir que es campeón del mundo con la selección, y es cierto, la realidad es que lo hizo desde un rol muy secundario, y todo lo que lo vimos jugar en Vélez, sabemos que podría perfectamente jugar en un club mucho más importante del mundo. Y así como le pasó a Almada, le podría pasar a una gran cantidad de jugadores que se fueron a la MLS en el último tiempo. Facundo Farías, Luca Orellano, Martín Ojeda, Alan Velasco, Pepo de la Vega, Federico Redondo y muchísimos jugadores más. En el caso de Farías y Redondo hay un factor diferencial que se llama Lionel Messi. No es lo mismo ir a jugar a un club cualquiera de la MLS, sea más o menos competitivo, a ir a jugar con Messi, Suárez y compañía. Todos los focos están puestos en el Inter Miami, por lo tanto la exposición hacia el mundo que tienen es mucho mayor que si estuvieran en Los Ángeles Galaxy o en el DC United. En otro momento de nuestro fútbol, estos chicos serían estrellas en clubes grandes y competitivos de Argentina, probablemente en equipos que jueguen Libertadores o Sudamericana. Pero por una cuestión meramente económica, están jugando en una liga que futbolísticamente claramente es mucho menor. Y no hablo solo de la parte económica del jugador, sino también de los clubes argentinos. En el mercado interno se mueve muy poco dinero por la situación del país, por lo cual todas las ofertas que vienen desde el extranjero resultan atractivas. Hoy en día los únicos que pueden invertir cifras millonarias para traer un refuerzo a Argentina son Boca y River, y unos escalones por debajo quizás Racing y Talleres, y aún así eligen ser bastante austeros con los jugadores que incorporan. Hay quienes dicen que el Brasileirao y la Liga MX también afectan negativamente al fútbol local, y si bien en algunas cosas pueden hacerlo, la realidad es que son casos totalmente distintos al de la MLS. Para empezar, para un jugador argentino pasar de la Liga Argentina a la Liga Brasilera es un salto económico, sí, pero también es un salto futbolístico. Hoy la Liga de Brasil es por lejos la más competitiva del continente. Además, es un mercado abierto en el que si rinden de la mejor manera, es probable que terminen teniendo su oportunidad en Europa. De hecho, en Brasil hay muchos buenos jugadores de selecciones muy competitivas. Solo por dar algunos ejemplos, De la Cruz juega en Flamengo y en Uruguay, Gustavo Gómez en Palmeiras y Paraguay, Sotelo en Gremio y en Venezuela, y muchos casos más. Hoy no hay jugadores argentinos de selección jugando en Brasil, pero esto se debe al buen momento que está atravesando esta camada en Europa. En otro momento, jugadores como Rodrigo Garro, Matías Aracho, Agustín Rossi, Lucas Esquivel, Bruno Zapelli y varios más serían más que aptos para vestir la camiseta celeste y blanca.
En cambio, la Liga Mexicana sí comparte algunas cosas con la MLS. Económicamente ofrecen mucho más que el fútbol argentino y es difícil proyectar dar el salto a Europa a largo plazo, pero la gran diferencia es que en México no buscan necesariamente jóvenes promesas, sino jugadores que den rendimiento inmediato, por lo cual es normal ver a argentinos de más de 25 años a los que entre comillas ya se les pasó el tren para llegar a la élite del fútbol, vayan a una liga de nivel inferior pero con un mercado interno con cotizaciones mucho más altas. Está el ejemplo de Federico Lertora, que fue un pilar fundamental en el Colón campeón, Lucas Meroya y Adonis Frías, que también eran muy importantes en sus equipos, pero no proyectaba a ninguno de ellos a llegar a Europa o a la selección, y como estos hay varios casos más. Evidentemente no hay un solo problema en el fútbol argentino, y seguramente haya otros mucho más importantes, pero sin dudas, la aparición de la MLS en el mapa perjudica en gran medida a nuestro fútbol local. Y para vos, ¿la MLS está arruinando el fútbol argentino?